El día de hoy haremos una pregunta bíblica a la inteligencia artificial de Logos para evaluar si su respuesta está en armonía y tiene coherencia con lo que enseña realmente las Escrituras. Vamos a poner en debate la capacidad, la eficacia y la determinación con la que esta inteligencia artificial responde a las dudas sobre las Escrituras. Y vamos a hacerle la siguiente pregunta. La pregunta que le haremos el día de hoy está relacionada con la vida de Judas. Le preguntaremos a la inteligencia artificial si Judas estaba predestinado a perderse, si Judas estaba predestinado o no a vender a Cristo Jesús. Así que vamos a preguntarle a la inteligencia: ¿Judas estaba predestinado a traicionar a Jesús? Y vamos a evaluar cuál es la respuesta que la inteligencia artificial nos da. Quiero decirles que esta es una pregunta bastante compleja. La Biblia no nos muestra con claridad una respuesta definitiva para esta pregunta, pero vamos a ver en cuestión qué es lo que nos dice la inteligencia artificial sobre la misma. La respuesta está lista. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial. Dice: los resultados de la búsqueda presentan perspectivas contrapuestas sobre esta cuestión teológica fundamental. De antemano, la inteligencia artificial nos dice que este es un tema bastante complejo. Hay mucho debate sobre una respuesta objetiva o no, y entonces las propuestas que nos va a presentar a continuación para llegar a una solución o a una conclusión son las siguientes. Dice: según una interpretación, Juan enfatiza que la traición de Judas cumple las Escrituras y lo que Dios predijo, concluyendo que Judas estaba predestinado a traicionar a Jesús. Sin embargo, esta posición no implica que Judas carezca de responsabilidad moral, pues los escritores bíblicos nunca concluyen que la predestinación elimine la responsabilidad humana. La IA está poniendo en perspectiva una de las propuestas teológicas o una de las respuestas que existen ante dicha pregunta. Esta interpretación enfatiza que la traición de Judas cumple lo que las Escrituras dijo y lo que Dios predijo, y concluye que Judas estaba predestinado a traicionar a Jesús. Según esta interpretación, Judas sí estaba predestinado a traicionar a Jesús. No obstante, dice, eso no implica que él carezca de responsabilidad moral, pues la Biblia enseña que la predestinación no elimina, no excluye la responsabilidad humana. Un ejemplo de ellos es la historia de Nínive. Cuando Jonás fue llamado a predicar a Nínive, ya Dios le había dicho a Jonás que iba a destruir a Nínive. ¿Y por qué iba a destruir a Nínive? Simplemente porque la moralidad de ese lugar estaba por el suelo. Así que Dios había determinado en su voluntad infinita que iba a destruir a Nínive. Ya todos sabemos lo que pasó en Nínive. Jonás fue a predicar y decirles: miren, si no se arrepienten, el Señor enviará juicio sobre este lugar. Vamos a abrir un paréntesis aquí, porque al parecer la inteligencia artificial va a utilizar esta perspectiva para continuar dándonos una respuesta. Y dice así: la perspectiva alternativa rechaza esta conclusión. Judas no estaba predestinado a traicionar a Jesús. Su acto aborrecible fue fruto de su propia elección. Una profecía de ninguna manera determina el futuro, pues en el mensaje profético existe una condición moral de que, si se produce arrepentimiento, este anula el juicio anunciado. Judas escogió traicionar a Jesús y al hacerlo decidió su propio destino.
La segunda propuesta que la IA hace es la siguiente. La IA dice que Judas no estaba predestinado a traicionar a Jesús, aunque existía una profecía de que Jesús debía ser traicionado y luego ser llevado a la cruz para morir allí en el Calvario por nosotros. La Biblia no enseña que Judas era necesariamente el que debía cumplir con ese acto. En otras palabras, la IA rechaza en esta propuesta que Judas haya sido el que Dios determinó que debía traicionarlo. ¿Y por qué rechaza esta conjetura? Dice, una profecía de ninguna manera determina el futuro, pues en el mensaje profético existe una condición moral que, si se produce el arrepentimiento, esta anula el juicio anunciado. En otras palabras, ahora la IA va a tocar el tema un poquito más allá y dice, bueno, supongamos que sí, que Judas traicionó a Jesús, pero no necesariamente que Judas haya traicionado a Jesús implicaría que él estaba destinado a perderse. Sí, fue el instrumento que traiciona a Jesús, pero eso no implica que por ser ese instrumento estaba destinado a perderse, nos está diciendo la inteligencia artificial, porque una profecía no determina el futuro de una persona, porque el mensaje profético viene con una condición moral. Si se produce el arrepentimiento, esta anula el juicio. Y vuelvo a retomar el paréntesis de Nínive. Ya Dios le había dado a Jonás una profecía. Le había dicho que iba a destruir Nínive. Así que cuando Jonás va y predica el mensaje que Dios le dio, Jonás esperaba que la profecía se cumpliera y que toda Nínive fuese destruida. Sin embargo, como nos lo dice la IA, el mensaje profético viene con una condición moral. Es decir, si se produce el arrepentimiento ante el mensaje de advertencia, este anula el juicio anunciado. Y es lo que pasó con la ciudad de Nínive. Aunque Nínive recibió un mensaje de juicio de parte de Dios, porque así lo decía la profecía, así lo había determinado la voluntad de Dios, ellos se arrepintieron. Y este arrepentimiento anula el juicio que había anunciado Jonás. Con este ejemplo bíblico, la inteligencia artificial descarta entonces que Judas haya sido predestinado a perderse. La inteligencia artificial dice, bueno, Judas traicionó a Jesús, está bien, pero aunque se cumplió la profecía, si Judas se arrepentía en su corazón del acto que realizó, este arrepentimiento anulaba el juicio y no necesariamente Judas debía perderse. Sin embargo, dice la IA, Judas escogió traicionar a Jesús y al hacerlo decidió su propio destino. Aunque la profecía estaba allí y aunque la profecía debía cumplirse, dice la IA, no necesariamente Judas debía ser el instrumento. Podía ser Pedro, podía ser Juan, podía ser Tomás, podía ser Santiago. Pero la Biblia dice, la inteligencia artificial dice que Judas decidió en su corazón traicionar a Jesús. Y al hacerlo, decidió su propio destino. Y concluye con lo siguiente. Un punto interpretativo importante. Existe un juego de palabras entre se perdió y perdición, en griego, reflejando la costumbre judía de inventar nombres que expresarán el carácter del individuo. Con este juego de palabras, Jesús caracterizó la condición de Judas, perdido, y el destino que resultó de ella, perdición. Juan no afirma que Judas estuviera predestinado a traicionar. El verbo empleado simplemente señala el hecho como futuro, no como necesario. La atención central radica en cómo conciliar el conocimiento divino previo con la libertad humana. La causa fundamental de la traición pudo ser el abismo entre el corazón egoísta de Judas y el corazón generoso de Jesús, exigiendo que Judas buscara la gracia divina, petición que impíamente rehusó. La tragedia de Judas prueba
no la impotencia de Cristo, sino la impenitencia del traidor. Concluye la inteligencia artificial diciendo que ciertamente la profecía debía cumplirse. Alguien debía traicionar a Jesús para que él fuese llevado por los fariseos y los saduceos a la cruz del Calvario. Esa profecía debía cumplirse, dice la IA, pero no necesariamente tenía que ser Judas. Si Judas hubiese decidido en su corazón no hacerlo, la profecía igual se iba a cumplir porque alguien más lo haría, pero eso implica entonces que estaba en el corazón de Judas decidir si hacerlo o no. Judas decidió en su corazón hacerlo e inmediatamente determinó su destino. Ahora, ¿pudo Judas haberse arrepentido después de haber traicionado a Jesús y esto anularía el juicio inminente que caería sobre él? La inteligencia artificial dice que sí pudo haberlo hecho, pero que sin embargo decidió no hacerlo y lamentablemente tuvo que experimentar la consecuencia de esta decisión. Esta respuesta me parece extraordinaria, querida familia, una respuesta contundente para mí, un 10 de 10. Creo que es una respuesta bastante objetiva, nos da mucha claridad sobre el tema y extraordinaria la respuesta que la inteligencia artificial de Logos nos acaba de dar acerca de si Judas estaba predestinado a traicionar a Jesús y sin consecuencia por eso se perdió. Así que bueno, quiero que escriban allí en los comentarios qué les pareció esta respuesta de la inteligencia artificial, si están de acuerdo o no con ella, si ustedes quieren aportar algo más o si les gustaría hacerle una pregunta especial a esta inteligencia artificial del software bíblico Logos. Te invito a suscribirte al canal y estar allí pendiente, en contacto, activo, porque continuaremos subiendo este tipo de material para que continuemos creciendo en la experiencia de la fe y en la comprensión de las Escrituras. Bendiciones para todos.